Pueden buscar sus Biblias en Segunda de Corintios, donde comenzamos hace 15 días. Segunda de Corintios, capítulo 12. No sé si de hace 15 días que hablamos sobre el aguijón, no sé si ya aprendió a identificarlo, si tiene uno o quién es o qué es. Tal vez ya le puso nombre. ¿Quién es el aguijón o la aguijona en su vida? ¿O qué cosa? ¿Qué circunstancia? Cada quien sabe lo que está experimentando en su vida. Si tiene su Biblia en el capítulo 12, versos 7 al 9, vamos a leer nada más. Si lo tiene, sígame con su vista. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios añada bendición a esta palabra. Hace 15 días que comenzamos a hablar sobre ello, hablamos apenas una introducción a este tema. Y comenzamos hablando sobre el primer punto, hablamos sobre el sufrimiento que Pablo experimentó. El sufrimiento que Pablo experimentó. Y comenzamos a definir sobre la naturaleza del aguijón en la vida de Pablo, una estaca atravesada en él. Y dimos algunos ejemplos y dijimos que qué bueno que no sabemos específicamente, concretamente, qué fue el aguijón, porque así nos podemos identificar con el que tenemos también en nuestra vida. Entonces, la naturaleza del aguijón. Hoy entramos en el punto número 2, el propósito del aguijón. Hablamos un poquito también ese domingo, pero vamos a terminar en esta mañana. ¿Cuál fue el propósito del aguijón, de esa espina clavada en el cuerpo en la vida de Pablo? ¿Cuál fue el propósito? Bueno, cuando no pasan las cosas como queremos, siempre nos preguntamos: ¿por qué Dios permite esto en mi vida? Sin duda que algunos de ustedes lo han hecho, o la mayoría. Cuando las cosas no suceden como queremos que sucedan, o como sucedieran, nos preguntamos: Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué la espina? ¿Por qué el aguijón ese que tengo en mi vida, Señor? Si lo quitaras, hasta te serviría mejor. No tendría el obstáculo, el estorbo. En el caso de Pablo, el propósito del aguijón es revelado en el 12:7. ¿Se recuerdan que mirábamos las frases que están ahí? Para que no me exaltase desmedidamente. Y la otra frase al final dice: para que no me enaltezca sobremanera. Para que no haya jactancia, soberbia, orgullo, altivez. Esa es la palabra como se define. Fanfarrón, dicen, también es otra palabra. Muy creído. Entonces, Pablo aquí se le revela cuál fue el propósito. Ahora, Pablo fue el gran apóstol, como enseñamos y creemos y leemos de él en la palabra. Pero Pablo era susceptible al orgullo. A pesar de la grandeza que tenía, Pablo era susceptible al orgullo y a la soberbia. Es lo que dice el versículo 7. Y es que Pablo tenía muchas razones para enaltecerse. Dones, milagros, sabiduría. Fue al cielo, vio, oyó cosas que no se pueden decir.
O sea, tenía muchos motivos para llenarse de soberbia, Pablo. Era susceptible. Entonces Dios interviene. Todos estos eran motivos para exaltación o para enaltecerse el apóstol Pablo. Sí, va a haber exaltación de los santos, dice Dios, pero todavía no es el tiempo. Un día, Pablo, vas a ser exaltado, pero mientras estás en la tierra, vas a guardar tu posición. Por lo tanto, Dios dio a Pablo un aguijón para guardarlo humilde. Es una acción preventiva de Dios. Porque miren, Dios no quiere la gente que sea soberbia. ¿Se recuerdan lo que dice Santiago? Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. Y da gracia a los humildes. Pero Satanás quiere lo contrario. Satanás ama a los orgullosos. ¿Por qué? Porque él mismo es orgulloso. Anhelaba adoración. Le dijo a Cristo en Mateo 4, te voy a dar todo esto. Pues si ni era de él. Te voy a dar esto si postrado me adorares. O sea, Dios quiere humildes, Satanás ama a los soberbios, quiere gente soberbia y altiva. Por eso sería bueno que ustedes, cada uno de nosotros, pudiéramos examinar nuestra vida. ¿Dónde está el nivel de la exaltación de nuestro ego? ¿Creídas las mujeres? ¿Dónde está? Digo, Pablo tenía muchos motivos. Desgraciadamente hay muchos cristianos que ni tienen nada de qué, y se creen mucho y no tienen nada. No tienen motivos para enaltecerse, pero lo hacen. Pero Pablo tenía suficientes cosas. Es más, hasta lo honraban a Pablo. ¿Se recuerda? Mire, ¿por qué no busca en Hechos? Capítulo 14. No, cualquiera se le subiría. Es como el pastor que predica y luego la gente le dice, oh, qué bien predicaste. Muy pocos saben en verdad guardar compostura. Porque eso alimenta precisamente la soberbia. 14:8, ¿lo tienen? Sí. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanados, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Es lo que hizo Pablo. El 11, entonces la gente, visto lo que había hecho Pablo, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han venido. Si usted sigue leyendo la historia, comenzaron hasta el sacerdote de los ídolos, comenzaron a traer sacrificios porque iban a adorar a Pablo. Todo ese tipo de situaciones en la vida de Pablo estaban alimentando la soberbia. Y luego fue arrebatado al tercer cielo, como estamos mirando en Corintios. Dios dice, déjame proveerte un medio para disuadirte a que no llegues a la exaltación. Este fue el propósito del aguijón en la vida de Pablo. Voy a proveerte un medio para disuadirte, para que no te ensoberbezcas, no te enaltezcas, no te exaltes, Pablo. Y ese fue el aguijón. Ese fue el aguijón. Ahora, ¿de dónde viene el aguijón en la vida de Pablo? ¿De dónde vino? Bueno, dice el versículo 7, un mensajero
de Satanás. El origen del aguijón, ahora estamos viendo. Tercer punto, el origen. ¿Dónde se origina? ¿De dónde proviene? Bueno, dice, es un mensajero de Satanás. Si Dios permite, más adelante vamos a escuchar una serie sobre Satanás, precisamente, para conocer sus estrategias, sus métodos, cómo opera él, cuál es la función que tiene. Porque Satanás es poderoso. Sin duda es poderoso. Pero no se espante, nuestro Dios es todopoderoso. Satanás tiene poder, pero no pasa de ser una criatura. Y nuestro Dios es el creador. ¿De dónde viene? Bueno, dice la Biblia que es un mensajero de Satanás, un ángel. La palabra mensajero siempre se entiende como un ángel, un demonio. Por eso últimamente se ha dado mucho eso de demonizar a casi todas las personas. Si tu perro ladra, tiene un demonio, hay que orar por él. Si tu esposo es muy gruñón, tiene un demonio, hay que hacerle un exorcismo. Si tu señora es muy gritona, también. Por todos. Aquí tuvimos un hombre en la iglesia hace años que por todo miraba demonios. El perro ladraba en su casa, dice, vieja, vamos a orar por él, tiene un demonio este perro. Pues al rato hasta la mujer también la confundía a él. ¿Dónde está la función de él? Bueno, para esto debemos de entender las frases que encontramos aquí en el versículo que estamos mirando, 2 de Corintios 12, y las frases son, me fue dado. ¿Por quién fue dado? No dice que se origina en Satanás, es de él, pero no se origina en él. Miren, la fuente inmediata es Satanás. Pero la fuente donde se origina, la última es nuestro Dios. Quizás para entenderlo mucho mejor, diríamos en un español claro y bien efectivo es, Satanás es el mandadero de Dios. Él hace los mandados. Él actúa, Satanás, pero tiene limitaciones. Si quiere, busque Job, capítulo 1 y 2. Ya parece miramos unas veces estas frases. Job 1, versículo 12 y 2, 6. 1, 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene. Tienes libertad, dice, está en tu mano. Pero mire la clave ahí. Solamente no pongas tu mano sobre él. Todo lo que tiene en su mano, todo lo que tiene Job está en tu mano. Puedes hacer lo que quieras. Solamente, o dice, excepto su vida, no la toques. ¿Qué hace Satanás? No le queda otra alternativa que obedecer. Porque el Dios del cielo es el que ha dado la orden. El 2:6, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, ahora sí le permite que él está en tu mano, ahora sí puedes tocarlo, mas guarda su vida. Puedes zarandearlo como quieras, pero no va a perder la vida, Job. Es lo mismo que Cristo dijo de Pedro, vas a ser zarandeado, pero he rogado para que tu fe no falte. En Pablo viene este aguijón. Se origina en Dios, pero tiene quien cumple propósitos. Aún Satanás cumple propósitos del Creador, pero tiene limitaciones. Dios dice hasta dónde puede llegar. Satanás está obrando, puede oprimir, pero no puede poseer al creyente. Porque somos poseídos ya
por el Santo Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Y si Él vive en nosotros, no hay lugar para alguien más. Él ha poseído ya nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios. Fuimos sellados, tenemos dueño. Ese sello indica que somos propiedad de alguien, de nuestro Dios. Así que sí, el mensajero está operando, pero el que da la orden es nuestro Dios. Así que no se espante, porque algunos escuchan mucho esos grupos que tienen demonios y andan echando fuera demonios, y si a ustedes les gusta escuchar, dicen, uy, a lo mejor yo también tengo uno por ahí. Y se comienza a impresionar. No, Dios es el que hace, Él es el que está operando. A veces hay cosas negativas que quisiéramos omitir. Mire, Lamentaciones. Es un pasaje que cantamos aquí, ¿eh? Lamentaciones 3. Si busca. Hay algunas cosas que son impuestas por Dios. Es una imposición de Dios. Dios te lo pone en ti, Dios me lo pone a mí. Dios puso un aguijón en la vida de Pablo y no se puede discutir eso. Es el Creador, nuestro Dios, quien ha hecho esto. Lamentaciones 3. ¿Sí lo tienen? Miren el 28. Que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige, Dios, escuche, antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dice el 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese en su pecado. Ahora, no estamos hablando que de la boca de nuestro Dios sale maldad, obviamente no. No está hablando de eso. Es como el aguijón, es como la experiencia que usted puede enfrentar. Si usted no tiene la madurez para ver la palabra de Dios correctamente, por eso muchos hasta acusan a Dios de circunstancias que enfrentan en su vida. Y Dios no tiene nada que ver en eso. Entonces, cuando usted está pasando por ese tipo de experiencias, entiéndalo. Dios es quien está obrando. 4. El resultado del aguijón. ¿Qué produjo en Pablo? Volvemos en Corintios. ¿Qué produjo en la vida de él esa espina que le molestaba continuamente? El capítulo 12. ¿Sí? ¿Lo tienen? 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuál fue el resultado en la vida de Pablo, este aguijón? ¿Cuál fue el efecto? Oración, oración y más oración. Yo no sé si ustedes han pasado por ahí o han experimentado esto. Por eso Dios nos dice que demos gracias en todo. Mire, los mejores momentos en oración que yo he pasado delante de mi Dios son esos momentos cuando hay aflicción, porque ¿cómo experimenta uno la presencia de Dios? Hay una espina que te está dañando, lastimando, te duele. 2 formas como puedes reaccionar. Una, amargarte, resentirte, quejarte, o acudir a tu lugar secreto y llevar tu carga delante de Dios.
Tienes dos opciones. Cuando usted escoge la segunda, usted va a experimentar esa presencia sublime de Dios en su vida. Se decía de John Fletcher que cuando entraban a su cuarto, que hasta olía a oración. Yo no sé qué olor tiene, todavía no he tenido esa experiencia. Era un hombre que le llamaban rodillas de camello, porque dicen que no podía caminar porque sus rodillas, de tanto estar postrado, ahora ya hay alfombra y tapetitos para hincarnos, pero no había en esa época. Se hicieron callos en las rodillas. ¿Qué producen usted? En Pablo produjo oración, oración y más oración. ¿Qué produce en usted el aguijón? ¿Cuál es la reacción cuando tienen cosas que lo oprimen en su vida? No tiene para pagar la renta, perdió su trabajo, alguien enfermo, pleitos con el esposo, con la mujer, problemas en su vida. ¿Cómo va a reaccionar? Pablo fue movido a orar. A orar, a orar y a orar. ¿Qué está produciendo en ti el aguijón que tienes en tu vida? Entramos ahora en el segundo punto de los grandes, fueron subdivisiones. Recuerdan, el primer punto hablamos del sufrimiento que Pablo experimentó. Hoy llegamos al 2, la súplica que Pablo realizó, la oración que Pablo realizó. El 8. Pablo oró por lo que le duele, por lo que le estorba, lo desagradable. Y la oración de Pablo tiene dos aspectos. Dice aquí el versículo 8. Oró específicamente, por lo cual, indicando algo, específicamente que lo quite de mí. O sea, a él no le gustaba lo que tenía en su vida. Si a usted no le gusta algo que tiene, pues debe de orar por aquello que le molesta. Y si ora y ora, Dios le va a mostrar cuál es su voluntad. Pablo oró específicamente, Señor, quítalo de mí. Y oró también persistentemente. 3 veces. ¿Y sabe qué pasó después de 3 veces? Todavía estaba el aguijón allí en la vida de Pablo. Todavía estaba el aguijón en la vida de Pablo. Y usted dice, ¿qué tiene de novedoso esto? Bueno, es que para Pablo esto no era común. Orar 3 veces y que no pase nada, eso no es común en Pablo. Porque Pablo, con una sola vez, las cosas sucedían en la vida de Pablo. Pero aquí no está pasando nada. Entonces tiene que entender, algo hay aquí, dice Pablo. Pablo no es común que ore 3 veces y que no pase nada. Miren algunos ejemplos. Hechos otra vez, capítulo 13. Ahora 13. Ahora miramos los que oran a veces, cómo hacen circo por las personas, ¿verdad? Le brincan, se suben arriba de ellos, les dan vuelta y gritan y bailan como los indios y no pasa nada. Y Pablo ha orado 3 veces y no pasa nada. Mire, el capítulo 13, perdón. ¿Lo tienen el 13? Miren el versículo 4. 13:4. Es el viaje misionero de Pablo. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y comienzan ahí su viaje, y dice, para no leer mucho, dice el 7. Bueno, más bien el 6, la última parte, dice, llamado Bar Jesús, un mago, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Este hombre quería escuchar el evangelio. Pero
había el diablo ahí, adversario es la palabra. Le resistía Elimas, el adversario, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Mire cómo habla Pablo. Y nosotros le decimos a alguien así, pobre de nosotros. Hijo del diablo y de enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Mire, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Eso es lo que quería señalarles. Pero ahora está orando por él y tiene 3 veces y no sucede nada. Y él aquí ora e inmediatamente queda ciego este hombre. Pero ahora él tiene un problema y ya tiene 3 veces orando y no pasa nada. ¿Se da cuenta? Esto no es común en la vida de Pablo. 14, ahí mismo en Hechos, ahora 14, lo que leíamos hace un momento. El 14, 9, ya lo leímos, dice: esto yo hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. ¿Y qué pasó? Él saltó y anduvo. O sea, Pablo no es común que ore 3 veces y no pase nada. ¿Qué tipo de oración hizo Pablo? Mire, él 3 veces y no pasa nada. Capítulo 19, de ahí mismo de Hechos, 19, 11 y 12 nada más. Mire el 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Este era Pablo. El problema es que ahora tiene 3 veces orando por él y no le pasa nada. Ahí está la espina atravesada. De aquí se agarran esos falsos de la televisión en estos días. Hay un señor por ahí, un negrito, que tiene un pañuelito por ahí, que ya está ungido, dice: si mandas una ofrenda de 100, tienes tu pañuelo. Y ahí te va de regalo un aceite ya también de la unción. Si tienes una enfermedad, nomás te pasas el pañuelo, mira, problema resuelto. Pare de sufrir. Se acabó el dolor. Y gente tonta está mandando sus pañuelos. Están mejor ahí en la Walmart, los he mirado 3 por 10. Y nuevos. Si quieren uno por ahí, después les doy uno de los míos, a ver si les pasa algo también, ¿verdad? También tiene que dar una ofrenda. Esto pasaba en Pablo. Era el apóstol Pablo, sin duda. Estos charlatanes, no es así. Bueno, esta fue la oración que hizo Pablo, pero no pasó nada. Surge la pregunta: ¿Dios escuchó las oraciones de Pablo? Sí, claro que sí escuchó las oraciones de Pablo. Ahora, ¿respondió? Sí, pero no en la forma que Pablo esperaba, sino en la forma que Dios quería. Sí escuchó la oración de Pablo, pero no respondió como Pablo quería. Quítalo de mí. Y Dios no le quitó. Le respondió, pero de otra manera. Le dijo: bástate mi gracia. Mis hermanos, cuando nosotros oramos, a veces el Señor contesta con un sí, que nos gusta mucho. Pero a veces nos contesta con un no.
y hacemos berrinche. O a veces nos contesta con un espera. Y no nos gusta esperar, qué impacientes. O a veces nos contesta como a Pablo, con un diferente. Pero sí contesta nuestras oraciones. Qué maravilloso que nuestro Dios no responde como queremos. Gloria a Dios que Dios no nos da lo que queremos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Porque a veces no sabemos pedir y realmente el Señor sí sabe lo que mi vida necesita. Por lo tanto, tengo que aprender a adorar a Dios por las respuestas que Él da a mis oraciones. Y Pablo, como ya vimos, esa fue la oración que hizo. 3, el tercer punto, estamos terminando. Primer punto era el sufrimiento que Pablo experimentó, la súplica que Pablo realizó o la oración. 3, la suficiencia que Pablo recibió. Bástate. Bástate mi gracia. Déjeme definir la palabra. Bástate significa suficiente para lo que se necesita. La palabra suficiente es lo opuesto. Bastante para lo que se necesita. Entonces, ¿cuál fue la suficiencia que Pablo recibió cuando le dice, bástate mi gracia? Pablo no recibió lo que pidió, aunque fue insistente. No obstante, Dios no cambió su plan. No obstante que Pablo estaba insiste, Dios no dio lo que él quería. Entonces, ¿qué significa de la suficiencia que él recibió? Veámoslos en 3 puntos. Primero, fue suficiencia personal. Las palabras que están ahí en el pasaje que estamos mirando, si miran el 8 y el 9, se repite mucho la palabra me o mi. Habla algo personal. Fue suficiencia personal. Gracia suficiente para ti en tu necesidad. Gracia suficiente para mí en mi necesidad. Por eso cuando ustedes miran las cartas de Pablo, hablando de la misericordia de Dios, dice que Dios es rico, tiene abundante, y lo maravilloso es que es para cada quien es personal. Yo necesito mucha misericordia de mi Dios, pero no se preocupe, también hay abundancia para ustedes. Hay abundancia para cada uno. Entonces, cuando Dios dice, bástate mi gracia, le está diciendo, es personal, Pablo, es para ti. No es igual para todos. Depende de cada una de las vidas. Mire, por ejemplo, ¿se recuerda cuando Cristo era juzgado? Juan tenía la capacidad, la madurez para estar allá adentro con los romanos. Hasta invitó a Pedro, porque Juan era conocido. Dijo, déjamelo pasar por ahí, ¿verdad? Juan tenía sus influencias. Le dijo a Pedro que le pasara también, y pasó. Entró Pedro. A Juan no le afectó estar allí, pero a Pedro le afectó. Pedro no pudo manejar las circunstancias donde se encontraba. Y ustedes saben, fue cuando negó al Señor. Juan no, él cómodamente pudo estar ahí con los romanos allá adentro y no pasó nada. Entonces, la gracia es personal, la suficiencia es para cada quien. Gracia para mí en mi necesidad, gracia para ti en tu necesidad. Es lo que Dios le está diciendo a Pablo. Entonces, Pablo, no vas a necesitar otra cosa. Te voy a dar algo mejor. Mi presencia, Pablo. No te voy a quitar el aguijón, pero ese aguijón que tú tienes, ahí va a estar en tu vida. Pero cada vez que necesites algo,
mi gracia va a ser suficiente para ti. Entonces, ¿para qué quiero otra cosa si Dios está en mi vida? Con Él es suficiente. Pues cuando la gracia de Dios es suficiente para mí, lo demás pierde sentido. Yo no sé en qué condición estaba pasando el salmista. Hay un canto que aquí yo creo no lo hemos cantado, pero llegó a decir este hombre: mire, usted y yo elegiríamos mal, pero él dijo: tu misericordia es mejor que la vida. Ahora, si usted tuviera que elegir, usted diría: no, pues prefiero la vida, la misericordia después. Pero este hombre llegó, estoy diciendo, está en el Salmo 63, 3. Tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. ¿Ve? Cuando usted aprende esto, lo demás pierde sentido. Porque es más importante Dios. O sea que cuando usted ora, no, la maravilla de la respuesta a su oración no son las cosas que recibe. Lo maravilloso de la oración es que tiene una intimidad con Dios. Las cosas son secundarias. Lo más maravilloso es que cultiva una intimidad con su Dios. Andrés Murray llama entrega absoluta. No son las cosas, no son los regalos, los dones que me satisfacen, Señor. Lo que me satisface es tu presencia. Cuando usted aprende a mirar esto en la oración, va a cambiar su perspectiva también. Señor, no te alabo por lo que me das, te alabo porque te tengo a ti, Señor. ¿Qué es más importante, las cosas o Dios? ¿Ve? Entonces, cuando usted aprende a esto, el concepto cambia en la oración. Entonces Pablo dijo: Señor, estoy contento entonces. No quitas el aguijón, pero si tu presencia está conmigo, maravilloso. La suficiencia que Pablo recibió fue personal. 2, fue continua. Dice aquí el verso también, si lo tiene ahí, el 8, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi gracia es continua. No será, ni fue en el pasado, tiempo presente, toda la vez que la necesites, ahí voy a estar contigo. Algunas veces no lo vas a percibir en mi presencia, pero de todas maneras ahí estoy contigo. ¿No les ha pasado? A veces oramos y como que está seco todo. Ora usted a Dios y como que no pasa nada. Y algo como que no. Se postra de rodillas y no, como que está seca la fuente. Pero ¿sabe? Todavía Dios está allí. Todavía Dios está ahí. Mi gracia es continua. Tú no puedes percibir, pero Dios está ahí. Se recuerda una historia en el Antiguo Testamento. Si quiere buscarlo, mire, Segundo de Reyes 6. Segundo de Reyes en el Antiguo Testamento para que vea esta historia. 6, nada más del 15 en adelante para no leer toda la historia. 15. ¿Lo tienen? Segundo de Reyes 6:15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Está preocupado este hombre, y tenía razón para preocuparse. 16. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos.
Pues sí, Eliseo sabía de eso, pero su siervo no los miraba, no sabía de eso. Mayores son los que están con nosotros que los que están allá. El 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea a mi siervo. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ahí estaba, pero él no lo miraba. Usted puede orar y tal vez no percibe la presencia de Dios, pero Dios está ahí con usted. Usted no lo percibe, pero Él está ahí. 3, fue una suficiencia abundante. Siempre tendrás lo que necesites de acuerdo a tu necesidad. ¿Recuerdan lo que mirábamos primero de Corintios 10:13? No te va a dejar más de lo que no puedes resistir. No te va a dejar. El diablo, tu mente, tu debilidad, tu fragilidad, puede pensar eso. Pero Dios dice, no voy a permitir que venga algo más que no puedes sobrellevar. Primera de Corintios 10:13. ¿Y quién lo dice? Fiel, dice Primera de Corintios 10:13. Porque fiel es el que lo prometió. Y si Él hizo esa promesa, gloria a Dios. Entonces estamos bien. Fue una suficiencia, número 4, práctica. Mire, el aguijón que lastimaba se convirtió en el canal por donde iba a fluir el poder de Dios. Eso que lastimaba, que hería, que incomodaba a Pablo, al final se convirtió en un canal por donde el poder, o por medio del cual el poder de Dios iba a fluir. Porque mi poder, dice, se perfecciona en la debilidad. Entonces la debilidad ya no es un obstáculo, porque la fortaleza se perfeccionó en la debilidad de Pablo, el poder de Dios se perfeccionó en la debilidad de Pablo. Si usted mira a todos los hombres en la Biblia, todos tenían una limitación, una debilidad en su vida. Mire, le voy a dar unos ejemplos rápidamente. Moisés no sabía hablar. ¿Y sabe a cuántas personas pudo guiar este hombre? Aproximadamente 2 millones. Mire lo que dice Éxodo 4, más vamos a mirar el pasaje rápido, 4:10. Dios, ¿por qué no escogió a alguien más elocuente? Mire, 4:10. Moisés dio por lo menos 5 excusas para no ir a hacer el trabajo que Dios le mandaba. Y una de sus excusas fue esta, el 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Pues sí, Moisés, por eso te escogí, porque eres torpe. Porque lo que es un obstáculo para ti, se convierte en algo apropiado para mí, para usar. Es cuando el ser humano se convierte dependiente de Dios. Miren, si yo soy muy elocuente, muy inteligente, ¿para qué necesito de Dios? Moisés era torpe, por lo tanto su debilidad se convirtió en la bendición, el instrumento que Dios iba a usar. 2 millones por lo menos guió este Moisés. Un torpe de lengua, no sabía hablar. No era Moisés, era el Dios de Moisés. No era su elocuencia de Moisés, era la palabra de Dios fluyendo en Moisés. Porque la gloria debe de ser para Dios, no para Moisés. Por lo tanto, vea, esta debilidad en Pablo se convirtió en el canal de bendición. Moisés, su debilidad se convirtió en un instrumento en las manos de Dios. Gedeón, Jueces 6. Si quieren buscarlo,
Solamente ya los que lo han visto, nomás quiero darles estos datos muy interesantes. Jueces 6, cuando Dios los llama a una misión, y tiene 32,000 seguidores Gedeón. Y van a ir a la guerra con un ejército de por lo menos 120,000. Dice el 8:10 de Jueces. 8:10, 120,000. Pero Gedeón tiene 32,000. Y dice Dios, no está bien 32,000, porque Israel va a ir a la batalla, va a ganar, y se va a alabar, se va a exaltar Israel, va a decir, por mi mano lo hice. No, le dijo Dios a Gedeón, pregunta quiénes son miedosos que no quieren ir a la guerra. Y aquí se puso a prueba de 32,000, se fueron 22,000 miedosos. Le quedaron 10,000. Y Dios dice, 10,000 todavía son muchos. Déjame examinar de estos. ¿Cuánto les gusta la comodidad? Llévalos para que tomen agua y si se acomodan bien, hasta limpian el piso ahí para acomodarse, esos no sirven. Pero los que mires que toman agua como perro con la mano, están ahí, esos los quiero. Bueno, de los 10,000 nomás le quedaron 300. De 32,000 le quedaron 300. Qué tonto un hombre que va a la guerra con 300 con uno que tiene 120,000. ¿Hay alguna lógica? ¿Qué posibilidades había en Gedeón para ganar una guerra? Ninguna. Y para el colmo de los colmos, lo ridículo, es que Dios le dijo no lleven espadas. ¿Qué? Agárrate trompetas y unas ollas de barro. A una guerra con 300 contra 120,000 y sin armas, es lo más ridículo. Pero otra vez, no es Gedeón ni es el ejército, es el Dios que está obrando. Dios usó la debilidad, 300 personas, y dice el 8:10, dieron muerte a 120,000. Y ellos ni los mataron. Dice la Escritura que cuando miraron las ollas que se quebraron y las trompetas y la lumbre, la gente se espantó y cada quien se comenzaron a matar entre ellos. 120,000. Gloria a Dios, es nuestro Dios quien hace esto. Esta es la debilidad. No radica nada de gloria en los hombres. Es Dios interviniendo. Ahí está Gedeón. El otro ejemplo, con ese término, es Primero de Reyes 17. Si quiere más apúntelo, después lo lee con calma. Primero de Reyes 17. Es Elías. Para que vean pura debilidad en estos hombres. Este predicador, Dios no lo mandó a un hotel de 5 estrellas como los predicadores de ahora, 3 estrellas, comida a domicilio, hasta cuarto y todo, ¿verdad? La mucama. Elías, ¿sabe dónde lo mandó Dios? Allá a la montaña. Vete allá y ya les di orden a los meseros para que te lleven tu comidita. ¿Quiénes son los meseros? Esos pájaros negros feos. Te van a traer tu pan y tu carne para que tengas una dieta balanceada. ¿Quieres beber? Ahí está el arroyo que está corriendo para que bebas agua limpia, no contaminada. Este es el hombre de Dios, que oraba y el cielo se cerraba para que no cayera lluvias. Volvía a orar y caía lluvia, pero viviendo allí. Mis hermanos, se acabó el arroyo y dijo Dios, Elías va a tener sed. Vete allá al centro de la ciudad, en el Hotel Hilton, ahí está la familia ricachona que te va a dar de comer. ¿Dónde lo mandó? Con una viuda, con un hijo, pobre, y estaban comiéndose el último pan para morirse ya.
Esos son los caminos de Dios. Llega Elías, le dice, dame agua. Oh, y también tráeme una torta. Y la viuda dice, pero apenas hay para mí y para mi hijo. No te preocupes, tú nomás haz lo que te digo y Dios se encarga de los demás. Mire la debilidad. No se escaseó el aceite ni la masa. Hubo para comer hasta que hubo lluvia otra vez. ¿Para quién es la gloria? ¿Para Elías? No, es para el Dios de Elías. Dice Santiago que Elías era un hombre semejante a las pasiones nuestras. La gloria aquí es para Dios. La debilidad en Pablo, en Moisés, en Gedeón, en Elías, todo ese tipo de debilidad en su vida y en la mía, esa debilidad Dios la va a usar para su gloria. Así que no se queje. Aprenda a identificar cuál es su aguijón. Vamos a terminar la próxima ocasión, si Dios nos permite. Conclusión. Por tanto, dice Pablo, su conclusión. Por tanto, Señor, ya aprendí. Ya aprendí, Señor. Por tanto, de buena gana. Lo dejamos para la próxima ocasión cuando esté yo aquí en el culto, si Dios nos permite. Mientras, yo le digo a usted, mi hermano, mi hermana, ¿cuál es su aguijón que está en su vida? ¿Cuál es la espina que le molesta? ¿Qué es? Las mujeres siempre luchan con eso. Los hombres también, pero las mujeres siempre están inconformes de todo. Que está chaparra, que está alta, que está gorda, que está flaca, que está trompuda, que tiene ojos grandes, orejas como de Pinocchio y se hacen de todo. Nada están contentas las mujeres. Sacaron 5 canas, se las arrancan aunque queden calvas, ¿verdad? Como sopilote. O sea, nada los tiene satisfechas. Mis hermanos, tenemos a Dios de nuestro lado. ¿Qué es su debilidad? ¿Cuál es su limitación? Permita que esa debilidad sea el instrumento para que Dios sea glorificado en su vida. Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca y que yo me vaya desvaneciendo. No es importante que me vean a mí, dijo Juan. Lo que importa es que conozcan a quien yo les presento. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando usted viene aquí, no me viene a ver a mí ni escucharme a mí. Entiéndalo. Cuando usted viene aquí, olvídese de lo feo o lo que yo sea. Concéntrese en oír Dios hablando a su vida a través de su palabra. El hombre solamente es un instrumento frágil, débil, con limitaciones. Aquí no está para exaltarse a alguien. Aquí estamos para aprender y someternos todos a la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es la limitación en su vida? ¿Por qué no inclina ahí su rostro en su lugar? Cierre un momento sus ojos. Ore a Dios ahí donde se encuentra. Usted sabe qué es lo que quisiera que Dios quitara de su vida. Bueno, ore a Dios que lo quite. Pero si ya ha orado y no ha pasado nada, bueno, aprenda a vivir con Él. Tal vez Dios es el instrumento que Dios está usando para que el poder de Dios se perfeccione en su vida. ¿Qué es lo que le molesta tanto en su vida? Ojalá sea su pecado. Ojalá se sienta miserable y tenga esa culpa para que cada día venga delante de Dios a buscar gracia y misericordia. Pero si hay algo en su cuerpo, alguna debilidad, algo que le molesta mucho, ruegue a Dios, como lo hizo Pablo. Señor, en esta mañana, muchas gracias, Padre, por tu palabra. Te exaltamos, nuestro Dios, por instruirnos. Queremos aprender para vivir honrándote cada día, Señor. No hay nada en nosotros, Padre mío, que pueda complacerte porque
Las cosas que hacemos aún las hacemos mal y a veces las hacemos, mi Dios, para buscar satisfacción también. Oh Dios, ilumínanos para que en medio de todo, Señor, solamente tú seas adorado, Señor. Que solo tú seas glorificado, solo tú seas exaltado, Señor. Mi Dios, bendice tu iglesia en este lugar. Cada quien trae algo que le molesta, alguna espina, una estaca, un aguijón en su carne. Señor, pero gracias, porque a través de ello tu poder se está perfeccionando, Señor. Gracias porque estás obrando en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque nos amas tanto que aún esas cosas las usas para perfeccionarnos, Señor. Mi Dios, te bendecimos y te adoramos en este día. Para la gloria tuya, Padre, oramos en el nombre de Cristo. Amén.